voy a hablar de un tema que preocupa a más de un inquilino y a más de un locador, una persona que tiene un departamento, una casa, un local para alquilar. Seguramente recordarán que hablé en su momento de la posibilidad que tenían los inquilinos el año pasado de pagar el alquiler a valores de marzo 2020. Esto lo permitió el decreto 320 del 2020, que fue sucesivamente prorrogado en 2 oportunidades y va a finalizar ahora a fines de marzo de este año del 2021. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si vos estás alquilando un departamento, una casa, sos monotributista o autónomo y estás alquilando un lugar para ejercer, por ejemplo, tu profesión, bueno, vas a tener que ponerte al día, vas a empezar a pagar el valor que correspondía según tu contrato. El decreto 320-2020 tuvo 3 ejes fundamentales. Por un lado, lo que hizo es congelar el valor de los alquileres al precio que pagabas en marzo 2020. Otra cuestión importantísima es que suspendió los desalojos, es decir, que toda sentencia que implicaba el desalojo de una propiedad no se podía llevar adelante por falta de pago del alquiler. Y otro de los pilares fundamentales es que prorrogó el vencimiento de los contratos, de forma tal que si tenías que irte en medio de la pandemia te podías quedar en principio hasta septiembre de 2020 y luego se fue justamente con las sucesivas prórrogas del decreto estirando hasta finales de marzo 2021. Aclaremos entonces en primer término, si vos pagaste el alquiler congelado de marzo 2020 y tenías en tu contrato un aumento estipulado, supongamos por ejemplo en junio del año 2020, vos podías seguir pagando el alquiler congelado, pero esa diferencia no era que te la iba a regalar, no era que no la ibas a pagar o que el dueño del departamento o la casa no lo iba a cobrar nunca, no, para nada. Es más, vas a tener que empezar a pagarlo ahora a partir de abril 2021. Recapitulemos, vamos un poquito hacia atrás. Pongamos un ejemplo práctico. Si el valor del alquiler a marzo 2020 era de 10.000 pesos y vos tenías pactado que a partir de junio 2020 el alquiler iba a ser de 12.000 pesos, entre junio 2020 y marzo 2021 tenés 10 meses. Si multiplicás 2.000 pesos por mes, que es lo que deberías haber pagado en un contexto de normalidad, en virtud de ese aumento tenés 2.000 pesos por mes. A razón de 10 meses son 20.000 pesos. Les voy a dejar por acá en algún lugar de la descripción justamente lo que hablábamos en su momento con el decreto 320-2020, que quizá también te va a despejar alguna duda que en su momento o al día de hoy podés llegar a tener en relación a ese decreto. Esa diferencia de 20.000 pesos que tenés entre lo que deberías haber pagado y lo que pagaste con el alquiler congelado, vas a pagarlo a partir de abril del 2021 en hasta 12 cuotas sin interés. ¿Podés llegar a pactar una fórmula que quizá te convenga a vos con la parte locadora? Sí, podés llegar a hacerlo. De ninguna forma te pueden obligar a establecer una fórmula o un plan de pagos que no te convenga. Ahora bien, esta normativa también contemplaba otro supuesto, que es el caso de que no hayas podido pagar siquiera ese valor del alquiler congelado. Sabemos que el año 2020 fue realmente muy duro para muchísima gente que no solo se pudo haber quedado sin trabajo, sino que incluso vio sus ingresos, entre otras cosas, reducidos. La normativa contempla que también a partir de abril 2021 vas a tener que pagar esa deuda de alquileres, esta vez también en 12 cuotas, pero con un interés compensatorio que no puede ser mayor al fijado por la tasa de interés para plazos fijos a 30 días en pesos del Banco Nación. Algo interesante que se dice muy poco sobre esta normativa es que los conflictos hasta septiembre de 2021 van a tener que pasar obligatoriamente por una mediación. Antiguamente, antes de este decreto y antes obviamente de la pandemia, el ir a una mediación para resolver y dirimir este tipo de conflictos era opcional. El decreto lo hace obligatorio hasta septiembre 2021. Así que si tenés una diferencia con la persona que te alquila tu casa, tu departamento, el local en donde ejerces tu profesión o en donde tenés tu negocio, obligatoriamente van a tener que pasar por una mediación. Esta mediación debe ser gratuita o a muy bajo costo. Esto es lo que establece la normativa. ¿Lo lograremos? Es una gran pregunta. Por ahora no hay ninguna iniciativa, no he visto propuestas concretas que faciliten este mecanismo. Veremos si en estos meses se instrumentan. En resumen, a partir de abril 2021 se descongelan los alquileres, es decir, que vas a tener que pagar el valor que dice en tu contrato. Además, si no llegas a pagar, pueden llegar a promover una acción de desalojo porque ya no habría ninguna restricción en estos términos. Siempre y cuando obviamente también tengamos en cuenta que debe pasarse por mediación en caso de que haya una controversia entre parte locadora y locatario. Ya no hay, obviamente, prórroga de los contratos. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tu contrato venció? Bueno, nuestro derecho no contempla lo que los abogados denominamos la tácita reconducción, la renovación automática del contrato. Lo que va a haber es una continuidad, una continuación del contrato que ya está vencido en los mismos términos. ¿Esto qué quiere decir? Que si las partes quieren, por ejemplo, fijar un nuevo valor para el alquiler, bueno, van a tener que sentarse y suscribir un nuevo acuerdo. ¿Podremos ir normalizando la situación? En efecto, ¿habrá una normalización de las relaciones, de las locaciones, de las contrataciones? Creo que todavía es un misterio. Hay muchísima incertidumbre en un montón de planos del derecho y también obviamente en lo laboral y en lo social. Lo importante es no desesperar. Como siempre, recomiendo tratar de dialogar, de conversar si hay algún tipo de controversia antes de escalar el conflicto hacia tribunales
tribunales o incluso en una etapa de mediación, podrías llegar a ponerte de acuerdo, juntar los dos extremos de las pretensiones para limar las perezas y resolverlo de la mejor forma posible. Los abogados eventualmente intervendremos si eso no es posible o incluso en una etapa previa al inicio del proceso. Pero es importante, hablémonos bien y tratemos de resolver los conflictos. Eso quizá no lo dice ninguna ley en concreto, pero es un consejo que me permito darles.